Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vengo a dar gloria, honra, alabanza y exaltación a nuestro Dios por su gran misericordia, por su infinita misericordia, por su fidelidad para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, vengo un lunes más a meditar de la palabra de Dios y a obtener un pequeño consejo de su palabra y a compartir con ustedes un pensamiento más. Qué hermoso es saber que cada lunes me puedo comunicar por este medio a cada uno de ustedes, a los cuales saludo y bendigo, y a los que nos oyen por el medio del internet, también los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias por cada uno de ustedes, que su salud sea rebosante de buena y llena de la multitud de las bendiciones de Dios. Hoy vengo a poner en las manos del Señor Dios Todopoderoso esta enseñanza, diciéndole: Padre Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vengo delante de ti, adorándote y bendiciendo, glorificándote y exaltándote, dándote toda la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación. Eres maravilloso, alto, sublime, majestuoso y eterno Dios, al que le debo toda honra, toda alabanza y exaltación, el que me dio la vida, el que me dio el existir, el que me ha dado cariño y nos ha dado amor, aquel que fue capaz de sacrificar lo que más amaba por nuestros pecados. Al que nunca hizo pecado fue hecho ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea la alabanza y la exaltación, a Él sea la adoración en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Hoy te alabo y te bendigo, y en tu nombre, Señor, me declaro libre, Señor, en esa libertad con que un día me hiciste libre en la cruz del Calvario, que aún siendo pecador, tu Hijo fue sacrificado por mis pecados, Señor. Al justo por el injusto, al santo por el impío, Señor. Y hoy quiero agradecerte, Señor, que han pasado los años y cada día, Señor, me gusta más buscarte y me lleno más de tu presencia, Señor, cada vez, y me regocijo en ti, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido el lunes pasado y hablando sobre la plenitud de la certidumbre de la fe. Esa es una unidad que había dedicado para desarrollar en la búsqueda de la presencia de Dios. Y leía en Hebreos 10, 19 al 23, así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esa certidumbre de la fe, esa certeza que nos da la palabra de Dios en cada uno de nosotros, que hemos venido en una búsqueda completa de buscar esa plenitud y tener esa plenitud. Hablábamos la semana pasada que Dios responde a nuestra fe, que todo lo que recibimos del Señor es por medio de la fe, que hay una verdad al descubierto que muchos en el cuerpo de Cristo ignoramos. Es que Dios no responde a nuestra necesidad, no lo olvide. Él responde a nuestra fe. Hay muchos ejemplos que ilustran esta escritura. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, verso 17, aconteció, dice, un día que cuando estaba enseñando, estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Esta es una escritura muy específica.
pues nos dice que el poder de Dios estaba presente para sanarnos. Posiblemente muchos tenían necesidades y ninguno recibió. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía fe para recibirlo. No obstante, hubo un grupo de hombres que trajeron a un hombre paralítico en una camilla donde no podían entrar por la multitud, lo bajaron por el techo. Y Jesús vio la fe, y el paralítico junto con los que cargaban sabía que el Señor cumpliría la palabra. Lo más probable es que sabían que Dios había dicho a su prueba en el Salmo 103, 2 y 3. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades y sana tus dolencias. Por otro lado, los líderes se sorprendieron cuando vieron al paralítico sanado y glorificando a Dios. Sin embargo, ninguno de ellos fue sanado. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe, no podemos recibir lo que Dios desea que tengamos, a no ser que lo recibamos por la fe. La voluntad de Dios es que los líderes que vinieran enfermos recibieran, pero no lo hicieron. Dios responde a cuanto creemos. Otro incidente fue una mujer griega que vino a Jesús y le rogaba que le sanara a su hija de una opresión demoníaca. Y el Señor le dijo en Marcos 7, 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar del pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en Marcos 7, 28, ella respondió y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella sabía que estaba en la presencia del Hijo de Dios y creía que Él era un Dios bueno con mucho poder, y ella estaba decidida porque sabía que lo único que tenía que hacer era insistir. En el verso 29 de Marcos 7 sigue diciendo la palabra. Entonces le dijo esta palabra, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, en el verso 30 dice, y cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido de su hija acostada en cama. La fe es la clave para recibirlo todo. No lo olvides. Este principio se aplica a todo el reino de Dios. De hecho, Santiago es muy valiente para decir, cuando venimos a Dios en oración debemos hacerlo. En Santiago 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Qué maravillosas son estas palabras. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Esto es una declaración determinante sin excepciones. Dios está asegurando que hemos entendido claramente este punto. Dios responde a la fe y nada más. Por eso es que muchos no han recibido el Espíritu Santo. No piden con fe. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Uniendo estas dos escrituras de Pablo y Santiago, no se puede recibir cosa alguna del Señor si no te acercas a Él con fe. Incluye el Espíritu, porque no hay más de lo que buscamos después de la llenura del Espíritu Santo. Pregunto, ¿lo hacen con fe? En Efesios 5:17 el apóstol Pablo dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando esté seguro, pida con fe y confianza con respecto a acercarnos más a Dios, para tener intimidad. Se aplica al mismo principio. Muchos creyentes a veces decimos palabras al aire esperando ser escuchados. Esta actitud no es de fe. No van a obtener acceso a la presencia de Dios.
La Escritura habla en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El creyente debe saber que Él existe y va a estar allí. Santiago dice en el capítulo 1, versos 7 y 8, no piense pues que el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre de doble ánimo es el que se acerca a Dios, pero cuestiona si está en su presencia o no. Eso es un mal que muchos hemos padecido y que nos ha traído consecuencias no deseables. Es un síntoma de tener doble ánimo. Son los pensamientos de distorsión o soñar, lo que podríamos llamar soñar despierto. Oramos, ministramos con música instrumental, pero muchos van a empezar a cantar canciones conocidas en su interior o con voz audible. No se enfocan en eso que dice la Escritura en Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos buscar a Dios cuando ni siquiera nuestra mente está enfocada en Dios? Piense así, no te acercarás jamás a un amigo. Esto es una buena pregunta y una buena interrogante. ¿Nos estamos acercando adecuadamente al Señor? La gente que se distrae fácilmente es porque esperan conectarse con Dios al acercarse. Así no funciona. Debemos creer que le hay, debemos creer que Él está allí, debemos creer que Él nos está escuchando, que nos va a responder y que se merece toda la atención y una completa y total disposición de la mente y del corazón. La fe te da la certidumbre de que Él está dando toda la atención, porque lo sabemos que Él se ha comprometido. Si nos acercamos a Él, siempre va a responder. Pero brota al instante una pregunta: ¿cómo obtendré la fe? Esto es una pregunta muy frecuente, pero la Escritura nos la contesta en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El principio dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza. La semilla es muy pequeña, pero dentro tiene un gran potencial de crecer como un árbol inmenso. Así que antes de hablar acerca de desarrollar la fe en un árbol inmenso que lleve mucho fruto, primero debemos preguntarnos: ¿cómo obtendremos la semilla? La respuesta la dan las Escrituras en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una declaración sencilla, una declaración precisa y concisa. Es tan simple. La semilla de fe viene por escuchar la palabra de Dios. Observe, porque también dice: por el oír, y el oír la palabra. A veces sucede en medio de escuchar una voz, pero a menudo la semilla es depositada en el corazón al escucharla una y otra vez. Por eso los hambrientos y avivados oyen mensajes de la palabra continuamente. Tan sencillo que a veces tendemos a obviarlo y nos complicamos. La semilla de fe viene simplemente por escuchar la palabra de Dios hablada o escrita por la inspiración del Espíritu Santo. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:15 y 17 registra una verdad única. Y desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros no tenemos obstáculos para comprar, vender, oír la Biblia en sus enseñanzas, pero no la apreciamos. Debemos desarrollar un hambre en nosotros mismos. El profeta Amós dice: así me han mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Hoy se está predicando poco la palabra. La gente recibe muy bien la palabra de Dios, pero a la postre no tienen fruto en su vida. La causa es que están escuchando mensajes no de la pura palabra, que da semilla, que tiene un gran potencial. Yo le he prometido a Dios que no me rendiré a la presión de traer mensajes que no agraden a Dios. Los mensajes, le he pedido a Dios que todo mensaje tenga un contenido y que agrade a Dios, más allá de agradar los oídos de algunos hombres. El apóstol Pablo en Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Esto ha traído mucha distracción. Cambiar el mensaje de la palabra por lo que agrada a Dios. O agradamos a Dios o lo desagradamos, pero no podemos estar en una incertidumbre. Y en esta incertidumbre solo hay una verdad: agradar a Dios es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No olvide que la fe proviene del oír, y el oír la palabra de Dios, y es pues la palabra de Dios la que deposita las semillas de fe en nuestro corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32 dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hoy tenemos que volver a los cimientos y las advertencias que en su palabra están escritas. No nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Y en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 30, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dios está enfatizando la intimidad con Él. Si no hay intimidad con Él, no hay relación con Él. Y al no hay relación, no hay revelación. La pregunta que brota inmediatamente a nuestra mente es: ¿cómo se incrementa la fe? Y el Señor Jesús lo dijo a sus discípulos en Lucas 17, versos 6 al 10, el cual leo a continuación. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. A veces no entendemos lo que el Señor Jesús, después de hablar de fe, como una semilla, o al papel o al siervo de Dios, pero el día del Espíritu Santo nos enseñó esa guía inerrante. Dice que la fe viene en forma de semilla, y las semillas son sumamente pequeñas, pero dentro de ellas tienen un potencial de convertirse en árboles inmensos. Así no es suficiente plantar las semillas, sino las semillas deben ser cultivadas para que alcancen su destino. Número 2.
Contiene la respuesta para hacer que las semillas crezcan en árboles inmensos y fructíferos. En otras palabras, la fe que puede desarraigar sicómoros, mover montañas para llevarnos a la misma presencia de Dios. Número 3 o tercera premisa. Lo que el Señor Jesús está hablando es de la obediencia a Él. Es el Señor de nosotros, sus siervos, en sus campos. Si queremos ver las semillas de fe que crezcan hasta fructificar y producir lo que necesitamos, es ser siervos obedientes en sus campos. Vea cómo la palabra de Dios nos va declarando cosas, cómo nosotros vamos inquiriendo en ella y cada día vamos adquiriendo sabiduría. Muchas veces nosotros no obtenemos lo que Dios quiere y quiere darnos porque somos de una obediencia parcial. Yo no sé si usted cree y a la vez duda. No puede haber una controversia. O usted cree o no cree. Hoy tenemos que tomar una decisión. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vea que sin ella es imposible agradar a Dios. Necesitamos agradarlo en todas las formas de nuestra vida y alabarle y bendecirle y proclamar su fe a toda criatura. Hoy muchas veces la fe no es predicada a otros, ni se ven evidencia de ellas, porque hemos tenido un evangelio mudo, un evangelio que a la postre no se predica. Hemos callado, no hemos sido testimonio, no hemos sido cartas leídas, pero hoy, de hoy en adelante, nuestra fe en el agradar a Dios será nuestra forma de obedecerle y de adorarle y de bendecirle. Hoy vengo delante de la presencia del Dios eterno y todopoderoso para alabar y bendecir su nombre, para hacer que ustedes mediten un poco en esos textos bíblicos que Dios nos ha dado y que el Espíritu Santo dictó a los grandes hombres de Dios, muchos de ellos dictados por el mismo Mesías, y que quedaron escritas para nuestra edificación. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas propicio a nuestras vidas, y aquel que me está oyendo y que nunca ha conocido al Señor y que nunca ha aceptado a Cristo, tal vez se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Primero arrepentirse y luego Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que un día Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es simplemente por la boca, con la boca nos bendecimos o hacemos lo contrario. Y hoy, con nuestra boca debemos confesar diciéndole: Jesucristo, Señor mi Dios, hoy vengo delante de ti confesando que tú eres el único Señor y Salvador de mi vida, aquel que fuiste enviado en propiciación de nuestros pecados y que tu sangre nos limpió de todo pecado. Hoy te vengo a confesar como único Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida, Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo e inscríbeme en el libro de la vida del Cordero. Perdona mis pecados y dirígeme siempre por el camino recto y eterno. Hoy los bendigo con toda bendición sacerdotal, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz, y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Que Dios me les bendiga, y no olviden que a partir del 1 de octubre estaremos en 40 días de ayuno y oración. Todos esos días donde estaremos buscando la presencia de Dios, el perdón de los pecados y haciendo la guerra espiritual que Dios nos demanda, haciendo el mandamiento de orar sin cesar, cada día, cada momento, a cada instante. Que Dios les bendiga.